En retrospectiva, la película Wanda es considerada como referente del movimiento feminista. En realidad, la actriz Barbara Loden, quien se embarcó en la aventura de dirigir su primera y única película independiente, no tenía ni idea de que existiera un movimiento feminista. Y de hecho, muchas feministas de la época tampoco veían con buenos ojos esta representación de la mujer promedio pueblerina en Estados Unidos. La vida de Bárbara es igual o más interesante que la propia película, y en palabras de ella, Wanda trata sobre mi vida, o de cómo hubiera sido mi vida si no hubiera conseguido salirme de mi entorno social. Loden nació en 1932, Carolina del Norte, el mismo año que la escritora Sylvia Plath. Hija de campesinos, a temprana edad sus padres se divorcian y queda al cuidado de sus abuelos maternos. Ella describe su infancia como un periodo de precariedad emocional. Así como Wanda, Loden solo flotaba por la vida, sin saber quién era o qué se supone que tenía que hacer con su vida. A los 16 años, decide irse a buscar suerte a Nueva York, pensando que podría trabajar de modelo, ya que no necesitaría ningún talento más que ser una mujer atractiva. Desafortunadamente, Loden no era lo suficientemente atractiva para los imposibles estándares de la moda, pero sí lo atractiva suficiente como para ser bailarina de shows en clubs nocturnos y despertar el interés de un productor de televisión, quien terminó siendo su primer esposo y puerta de entrada al mundo del espectáculo. El personaje de Wanda no correría con la misma suerte, y después de ceder la tutela de sus hijos a su expareja, en un acto de nihilismo absoluto, vagará por las calles y las carreteras en búsqueda de algo o alguien que le pueda dar rumbo a su vida, pero atrayendo a personajes cada vez más detestables. La película fue filmada con un crew de solo 4 personas y un modesto presupuesto de $100,000, evidente contraste a las grandes producciones que dirigía su entonces segundo esposo, el afamado director Elia Kazan, con quien tuvo una espinosa relación llena de egos, en la cual, de principio, le ayudó en su carrera como actriz, pero cuando parecía que podría despuntar, la frenó de golpe. En parte, Wanda es un filme anti-Elia Kazan, un intento por dejar de ser la sombra de su marido. Estrenada en 1970, pocos años después de los movimientos de liberación femenina, Bárbara Loden se dirige a sí misma y logra interpretar a la protagonista con gran credibilidad. A pesar de que nos muestra cómo es víctima de los abusos, sobre todo de hombres, en ningún momento expresa un antimachismo, pues más bien se trata de su depresión silenciosa y su baja autoestima. La dicotomía que muestra en su afán por escapar de todos los lazos familiares, pero por otro lado buscar cualquier extraño en la calle por su incapacidad de estar sola. En una entrevista, Bárbara declaraba que rodar la película con bajo presupuesto fue algo muy complicado de lograr, pero no por ser mujer. A cualquier persona le sería igual de difícil. A veces, por ser mujer, también conseguimos cosas más fácilmente, decía. Esta autoconciencia de la directora es lo que eleva el filme a otro nivel fuera de las propagandas panfletarias de Hollywood, pues nunca se va por la perorata fácil o las consignas estereotipadas. La película ganó un premio en el Festival de Venecia, pero en Hollywood y su país no tuvo mucha repercusión como era de esperarse, al no estar alineada con las ideologías del momento. Bárbara intentó dirigir más películas, pero nunca consiguió otro financiamiento. Se separó finalmente del director Elia Kazan y tampoco logró despuntar su carrera como actriz. Falleció 10 años después de estrenar Wanda a la edad de 48 años, debido a un cáncer. Tristemente, hay cantidad de artistas que no son reconocidos en su momento, y es hasta años después, o hasta su muerte,
que se dan valor a sus obras. Para ser solo una chica pueblerina, tonta, que creció sin el apoyo de sus padres, Bárbara Loden logró escribir, dirigir y protagonizar una sola película que pasará a la historia como uno de los filmes más importantes del cine independiente y que sigue inspirando a generaciones de artistas en todo el mundo. Tenía que estar tan emocionada como la mayoría de las demás chicas, pero no lograba reaccionar. Me sentía muy tranquila y muy vacía, como debe de sentirse el ojo de un tornado que se mueve con ruido sordo en medio del estrépito circundante.